El ranchero había recibido la orden de vender a la mujer apache como esclava, pero él decidió salvarla y no entregarla. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol apenas se levantaba sobre el borde del desierto cuando los jinetes llegaron a Bitter Wind. Amos Creed llevaba ya 1 hora en pie. Como siempre calentaba café que por más que removiera sabía a quemado. Se encontraba sentado frente a la casa grande del rancho, recostado en una silla de madera que crujía con las piernas estiradas y las suelas de las botas gastadas por los bordes. El aire era seco y ya se sentía el calor. El polvo se aferraba a la calle principal como si lo hubieran arrojado allí para quedarse. Amos tenía 39 años. Llevaba años dedicado a sus tierras en Bitter Wind, aunque no era lo que había planeado en un inicio. Había heredado ganado y campos, y conocía cada cañada y cada arroyo seco mejor que muchos. Una bala en una emboscada de cuatreros le había destrozado parte del muslo durante una retirada, y aunque podía andar nunca volvió a correr. Después de eso había dejado de cabalgar largas jornadas, dedicándose de lleno a la vida de hacendado, en un lugar demasiado chico para la guerra, pero demasiado duro para la calma. Ya ni llevaba revólver al cinto, solo lo guardaba en el cinturón por costumbre. Tampoco solía cerrar con llave el pequeño calabozo que mantenía en el establo viejo, salvo cuando era necesario. La mayor parte de su vida ahora era sacar borrachos de la cantina o calmar a los peones del rancho en día de paga. Por eso cuando vio llegar a 2 hombres desde el sur, uno con chaqueta oficial y el otro con pistolera impecable y botas nuevas, supo que aquello traía problemas. Amos se irguió. Detrás de ellos, apareció una tercera figura más pequeña descalza con las muñecas atadas por una cuerda. Él se levantó antes de que desmontaran. El marshal fue el primero en bajarse sacudiéndose el polvo de los pantalones como si le ofendiera. «Señor Creed», dijo subiendo al porche de madera como si ya fuese suyo. Amos le devolvió un leve gesto de cabeza. El otro, seguramente un cazador de recompensas, se quedó junto al caballo revisando sus alforjas. La joven, una apache de unos 20 y tantos años, permanecía detrás. No levantaba la mirada, tenía la cabeza algo gacha, las manos atadas al frente, los pies enrojecidos de tanto andar. Amos la observó, luego volvió al marshal. «¿Qué es esto?», preguntó. El marshal le entregó un papel arrugado y manchado de tierra. «Orden de traslado desde Fort Bowie. Ha de ser retenida aquí 3 días hasta que llegue la escolta militar desde el este». Decían que había hecho labores de reconocimiento para los chiricahuas rebeldes. Que iba armada. «No importa», añadió el hombre. «Ahora es propiedad». Amos fijó la vista en la orden. Las letras eran frías, no había juicio. No había jurado, ni fecha de arresto. Solo un mandato retener a una prisionera indígena capturada cerca de Fort Thomas. Parecía un registro de ganado. «¿Tiene nombre?», preguntó Amos, sin dejar de mirar el papel. El cazador soltó una risa corta. «Lo intentamos». «No habla. Casi ninguno lo hace no cuando saben a dónde los llevan». Amos no respondió. Solo volvió a mirarla. Su rostro mostraba un moretón bajo el pómulo izquierdo. El vestido estaba sucio, desgarrado en el dobladillo y rígido en el cuello. Su cabello largo sin peinar caía en una trenza floja sobre un hombro. Pero sus ojos, aún bajos, no estaban apagados. No estaba rota, solo callada. Miraba todo sin mostrarlo. «El fuerte quiere que la trasladen al este», comentó Amos. El marshal se encogió de hombros. «La subastarán». «Trabajo doméstico». «Quizás más». «No nos concierne». Los músculos de la mandíbula de Amos se tensaron. Dobló el papel y se lo guardó en la camisa. «Yo la retendré». El marshal asintió como si el asunto quedara zanjado. Se giró para irse. El cazador de recompensas le entregó la cuerda. Cuando Amos la tomó, no la jaló ni la arrastró. Simplemente comenzó a andar. Y ella lo siguió. No porque se lo ordenaran, sino porque estaba rodeada y sin opciones. Él la condujo al interior.
Pasó frente al escritorio y la llevó hasta la celda improvisada en el establo. Ella entró sin ser empujada. Él cerró la puerta con un chasquido metálico. Ella se volvió hacia él levantando la mirada una sola vez, firme y fría. Amos no preguntó nada. Regresó a su mesa y se sentó. La silla gruñó bajo su peso. Se quitó el revólver del cinturón y lo dejó sobre la mesa. Se frotó las sienes con 2 dedos y se quedó mirando el suelo un buen rato. La presencia de esa mujer allí lo inquietaba. No porque le temiera, sino porque todo aquello olía mal. No era justicia. Era un simple trámite. Y Amos sabía lo que ocurría con los prisioneros enviados al este. No conocía su nombre, pero había visto de cerca las secuelas. Aún recordaba a un niño llamado Noé, que intentó cubrir a su hermana con una resortera, cuando una partida armada arrasó un cañón años atrás. El muchacho tenía apenas 10 años. La hermana no sobrevivió. Al anochecer, el Marshal y el cazador de recompensas ocuparon habitaciones en la cantina. Nadie en el pueblo se interesó por la cautiva. A la mayoría no le importaba. Otros hubieran preferido que la sacaran de allí de inmediato. Dentro de la oficina, Amos encendió la estufa y sirvió frijoles en un cuenco. Llevó un plato de lata y una taza de agua hasta la celda deslizándolos bajo los barrotes. Ella no los tomó, ni siquiera lo miró. Él volvió a sentarse con la mirada pesada. Cada decisión parecía ahora más dura que en su juventud, pero tenía una certeza: no la enviaría al este, ni por órdenes, ni para librarse de un superior. Esa noche dejó la puerta del calabozo sin cerrojo, solo una vez, para probar. A la mañana siguiente ella seguía allí sentada en un rincón con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Él preparó café y le llevó otro plato. Esta vez aceptó el agua. No dijo nada. Al caer la tarde salió al corral, enganchó a su vieja mula y arrimó la carreta. Abrió la celda. Ella lo miró. «Vienes conmigo», dijo él. Ella no preguntó a dónde. No habló. Solo se puso de pie y lo siguió. El viaje hacia las afueras del pueblo fue silencioso. Las ruedas chirriaban. El viento levantaba polvo en el sendero. Los condujo más allá de los linderos de Bitterwind hasta una cabaña de madera escondida entre árboles secos y matorral. Tenía un porche con un escalón torcido y una chimenea tiznada. Una habitación, quizá 2. El techo necesitaba arreglo. Detuvo la carreta frente a la entrada y bajó. Ella vaciló. Él la miró de frente sin ternura pero sin dureza. «Puedes quedarte aquí, nadie te encontrará». Ella lo estudió. No habló, pero bajó por su cuenta. Dentro la choza estaba desnuda pero limpia. Una estufa pequeña, un catre estrecho, mesa de trabajo y unas cuantas herramientas colgadas en la pared. Él señaló un banco de madera junto al fogón. Ella se sentó. Él salió a traer leña. Al volver ella seguía en el mismo sitio con las manos en el regazo y los ojos siguiéndolo. Aquella noche ella se recostó junto al hogar sin manta, sin palabras. Solo silencio. Él la observó un momento. Dudó pero acabó cubriéndola con una frazada de lana sin tocar su piel. No preguntó por qué no había huido. No le pidió su historia. Y ella no le dio las gracias. Él no las necesitaba. Pero en su mente ya sabía que no se marcharía. Y que él tampoco lo haría. A la mañana siguiente el aire estaba inmóvil. Y el techo crujía con el peso del tiempo. Amos reavivó el fuego y puso agua a hervir. Se movía más lento que de costumbre. La pierna le dolía más que otros días. Un pinchazo agudo, viejo y familiar en el muslo donde la bala aún le recordaba el pasado. Él no habló. Ella tampoco. Taya estaba de nuevo junto al fogón, con las rodillas recogidas, envuelta en la misma manta de lana que él había dejado sobre sus hombros la noche anterior. Sus ojos lo seguían por la habitación no con desconfianza sino con atención, igual que los vaqueros que otean el horizonte antes del amanecer, leyendo el silencio antes de que estalle el peligro. No había intentado escapar durante la noche. Él escuchó por si acaso.
por crujidos en el suelo, el pestillo alzándose pasos suaves en la tierra seca. Nada ocurrió. Al amanecer, y ella aún estaba allí observando. Él colocó un cuenco de atole de maíz frente a ella en la mesa pequeña, con una tira de carne seca al lado. Ella no se movió de inmediato. Se quedó quieta, luego tomó la cuchara despacio, como esperando que se la arrebataran. Comió en silencio. Amos se sentó en la mesa de trabajo, mirando el viento empujar los arbustos secos contra la ventana. Decían que era espía, que había dado información a las bandas rebeldes cerca de Bowie, pero parecía demasiado desgastada para eso. No tenía porte de soldado, no había desafío en sus gestos. Lo que él veía era a una sobreviviente, alguien que había presenciado lo peor y aguardaba lo que viniera. Amos calculó que tendría unos 24 años, quizá menos. Apache sin duda, tal vez de un pequeño grupo familiar. Él reconocía las señales. Su pulsera, una simple tira de cuero trenzada en la muñeca, estaba tan gastada que apenas conservaba forma. Era de esas que las madres hacían a los hijos tras sobrevivir al primer invierno sin enfermar. Ella aún la llevaba puesta. Amos no la había notado cuando estuvo en la celda. Se recostó en la silla cruzando los brazos. ¿Cómo te llamas? Ella no contestó de inmediato. Parpadeó una vez. Los ojos se cruzaron apenas un segundo. Luego, con voz seca como polvo en la garganta, talla. Él asintió una sola vez. No dijo más, pero que hablara ya era importante. Después del desayuno salió al patio y comenzó a partir leña. Al poco rato ella salió también y se quedó junto a la puerta descalza. La manta aún le cubría los hombros. Sus pies estaban ásperos, enrojecidos con cortes en los bordes. Él notó que se apoyaba en la punta evitando el talón. Seguramente había pisado espinas la noche en que la capturaron. Le señaló la palangana en el rincón del porche. Hay ungüento en la lata. Te servirá para las heridas. Ella no respondió, pero fue hacia allí cuando él regresó al interior. Minutos después, al salir de nuevo, la encontró sentada en el borde del porche, limpiando el talón con un trapo. Sus manos eran firmes. El resto del día transcurrió en un ritmo callado de tareas separadas. Amos limpiaba el viejo cobertizo del fondo medio derrumbado, pero aún en pie. Pensaba que con algunos arreglos podría usarlo de almacén. La escuchó dentro de la cabaña barriendo el suelo. En una ocasión salió para sacudir el polvo de una manta vieja. No preguntó. Simplemente lo hizo. Al caer la tarde, el viento arreció otra vez. Bitter Wind hacía honor a su nombre al anochecer. Ráfagas frías bajaban de los cañones y se colaban por las rendijas de las paredes. Amos tapaba huecos en la chimenea mientras ella ponía otra vez la olla al fuego. Ella seguía sin preguntar por qué la había llevado allí, por qué no la había entregado, o por qué no cerraba con llave la puerta. Él lo pensaba ahora con el vaso en la mano frente al fuego. No tenía una respuesta clara. No fue un plan, fue instinto. Algo en la forma en que ella lo miró en la celda, sin suplicar, sin quebrarse, solo cansada, gastada. Ese mismo gesto que él había visto en el espejo demasiados años atrás, cuando la vida de rancho lo había golpeado sin piedad. No la había salvado por ser un hombre bueno. No se trataba de eso. Lo hizo porque nadie más lo haría. Más tarde esa noche se sentó en el borde de la cama y retiró el vendaje de su muslo. La cicatriz era gruesa y blanca. Talla lo observaba desde el otro lado de la habitación. Sus ojos no mostraban curiosidad, solo conciencia. «Fuiste soldado», dijo con voz baja y plana. Él la miró. «Ganadero», respondió. Ella asintió una vez y no agregó nada. Eso fue lo único que se dijeron durante horas. Cuando apagó el quinqué, ella no se acostó junto al fogón como antes. Se movió al rincón junto a la ventana, aferrada a la manta con los ojos abiertos hasta que las brasas se apagaron. Él permaneció despierto un rato escuchando. Pensaba en lo que ocurriría si el Marshal regresaba antes de tiempo. Si alguien en el pueblo empezaba a hacer preguntas. Ya había mentido diciendo que ella había escapado al amanecer perdiéndose en las colinas. La mayoría lo creyó. Otros prefirieron no indagar. Pero si el Marshal volvía con órdenes en la mano, ya no quedaría mucho margen para engaños.
Él miró hacia el rincón. Ella seguía sentada erguida. No había huido porque no tenía dónde ir. Y no le había pedido ayuda porque gente como ella ya sabía cómo era el mundo.